Bueno, saludo a los hermanos, a los amados hermanos, con la paz del Señor Jesús, el Cristo. Es un enorme gusto estar una vez más ante un programa y comenzar esta serie. En esta serie vamos a hablar de los cambios que se han producido en la Biblia Reina Valera 1960. Y es una tarea de un buen tiempo, y para poder entender los cambios también es una tarea de mucho tiempo. Pero vamos a ir presentando para que aquellos que vean el video, otros escucharán solamente el programa. Para los que puedan ver el video, ahí tienen en las imágenes a las personas que son la cara visible de ese proyecto de destruir el testimonio de Dios, de destruir el Textus Receptus, de destruir la palabra de Dios. Ese es un programa de la élite ocultista, y las personas que están aquí son simplemente los empleados que ponen la cara por intereses económicos o por intereses de servicio demoníaco, satánico. Normalmente todas estas personas corresponden a sociedades secretas, pero tienen un oficio social que es el que donde ponen la cara, pero detrás de ese oficio, de esa actividad, pertenecen regularmente a sociedades secretas. Y estos hombres son los que fueron elegidos para la actividad de destruir el texto bíblico. Ahí lo ven en imágenes, tenemos 8 personas. Los principales son Westcott y Hort, que en 1881 entregaron el texto base griego para todas las Biblias actuales. Y el que trabajó para la aniquilación de la Biblia, Reina Valera, en el caso de la versión 1960, es Eugenio Nida, que ahí lo tienen imagen a la derecha. Ese hombre, y todo lo que se ven en esta imagen, más el jesuita, que está aquí al medio abajo, Carlos Martini, tenían estos principios. Ninguno de estos hombres creía en lo siguiente: preservación de la palabra de Dios, por lo cual la pulverizaron prácticamente. Inspiración de la Biblia, no creían, por lo cual era un libro más. Ni tampoco creían la inerrancia de la Biblia. Así que imagínense en manos de estos personajes qué le pudo suceder a las distintas versiones de la Biblia después de que hicieron el texto base griego, Westcott y Hort, pero el texto base no viene del Textus Receptus o del texto recibido, viene de las adulteraciones que se comenzaron a hacer desde el principio de la Iglesia, desde Orígenes en Alejandría, y desde allí todo lo que pudo hacer el Vaticano durante la Edad Media. De 2 versiones bíblicas solamente, una de Alejandría y la otra del Vaticano, se generó el texto base que produjo la aniquilación del testimonio. Lo que ustedes van a ver y van a escuchar en los programas que vamos a hacer, no se sorprendan. Esto es lo mínimo que hicieron. Lo que vamos a mostrar es lo mínimo que hicieron. Es todo una trama diabólica, mentirosa, una estafa sin igual. Pero ¿qué se puede esperar de la gran ramera y sus agentes y de las sociedades secretas que le sirven a Lucifer? Otra cosa no se puede esperar. Vamos a ir mostrando también lo que es la siguiente imagen que ustedes van a ver, que tiene que ver con los cambios generados en el testimonio del Génesis. Vamos a empezar por el Pentateuco. Ahí tiene imágenes en donde se pueden ver los cambios, el versículo bíblico y el cambio, que después lo voy a mencionar, ahora solamente quiero mostrar las imágenes.
en donde usted puede ver qué es lo que se modificó, qué fue lo que se fue cambiando, y el propósito es destruir que hay un Dios creador. Y ahí lo demuestran claramente en las imágenes que he presentado. Ahora vamos a ir a otra serie de imágenes que vamos a ir pasando continuamente mientras vamos hablando, para que usted vea qué es lo que se ha hecho. Primeramente en el Pentateuco, ahí tenemos una imagen de los cambios, una selección de los cambios, tratando de no reiterar todos, porque son muchos, después vamos a dar los datos, pero en el caso de esta selección, vamos a encontrar que en el caso del Génesis, presentamos 73 versículos modificados. Luego viene el libro del Éxodo, en el cual presentamos 48 versículos modificados. Luego viene Levítico, que presentamos 32 versículos modificados. El libro de Números, en el cual presentamos 26 versículos modificados. Y por último, el Deuteronomio, en donde presentamos 17 versículos alterados. ¿Y esto por qué es así? Esto es de esta manera porque en el Génesis presentamos toda la información, por eso va disminuyendo. Cuando llegamos al Éxodo reiteramos algunos y sumamos los que no aparecen en el Génesis, algunos, selección. Luego, cuando llegamos al Levítico, presentamos lo que son individuales de Levítico y por ahí una u otra, dos versículos modificados con unos mismos cambios, para ejemplificar la tarea que vinieron haciendo, y así lo mismo en Número y luego en Deuteronomio. Por eso va disminuyendo, porque cada vez menos la opción de que haya nuevos versículos modificados. Pero la realidad de todo esto es que es algo muy, muy, muy grande, que la mayoría no va a poder asimilar fácilmente, va a ser un golpe muy duro, pero real. Y para poder tapar todo esto que se ha hecho, primero se tuvo que generar todo lo necesario para el encubrimiento, todo lo necesario para tapar, y siempre a los altos niveles de las instituciones evangélicas, protestantes y religiosas. De otra manera no se puede tapar esto. Y cuando uno llega a cierto lugar, se encuentra con números tremendos, tremendos, tremendos. Pero bueno, ahora vamos a presentar la información, todo lo que vamos a ir mencionando del Pentateuco, y en su oportunidad vamos a hablar específicamente una selección de versículos bíblicos para tratar exclusivamente ese asunto, para que usted tenga una dimensión de la espantosa tragedia que han generado al modificar el texto bíblico. ¿Qué es lo que hemos podido observar? El Pentateuco, los cambios en la creación. Lo que observamos nos muestra una tendencia hacia las ideas iluministas, esto es, los Illuminati, la sociedad secreta, la élite ocultista mundial actual. Una búsqueda en vincular la historia bíblica con la evolución, con Darwin, con la doctrina de Darwin, con el ateísmo científico y el nihilismo, con el lenguaje proevolucionista, la eliminación de las palabras fundamentales que sostienen la fe y la doctrina creacionista. Todo lo que hace innegable el testimonio de Dios en el Génesis, esas palabras fundamentales, por esas casualidades vio de una traducción adecuada, desapareció. Casualidades, ¿vio?
el culto de Nimrod está incluido en la historia bíblica, en detrimento del testimonio de Dios. Se insertaron herejías teológicas en la Biblia, lenguaje místico y nombres del mundo ocultista, en su afán de desconectar la verdad divina y no permitir la fluidez natural de la declaración de Dios. Se pervirtió el testimonio textual y con ello se puede predicar y enseñar cualquier disparate. Como que el hombre se puede ocultar de la presencia de Dios, o que Dios interpreta las cosas que Él les revela a los hombres. Se insertaron palabras, pronombres y declaraciones históricas, con los cuales persiguen la aceptación de doctrinas heterodoxas, con sustento y respaldo textual bíblico. O sea, que la Biblia le permitan decir, no, pero este versículo, el indicio que encuentro acá, tiene que ver con esto, y de ahí predican un disparate. O predican la evolución, si es necesario. Se puede decir que Caín era mezquino, gracias al cambio narrativo del texto bíblico. Se puede decir que Caín era mezquino, cuando en realidad estaba en pecado delante de Dios. Se insertó el testimonio de los reptiles en la creación, no mencionados ni relacionados con ese nombre hasta los días de Moisés, después de salir Israel de la tierra de Egipto, más de 2500 años después de la creación. Pero nosotros ya contamos con esos términos y esas palabras desde la creación y en el arca de Noé, en la versión Reina Valera 1960, cuando en el Textus Receptus nunca estuvo. Esto es por las acciones de los ocultistas que vincularon por medio de esas palabras a los seres interdimensionales del reino de Lucifer con sus manifestaciones futuras. Así dejaron los antecedentes bíblicos los pequeños indicios necesarios cuando nunca estuvieron allí. Por esta razón podemos decir lo siguiente: la historia bíblica fue contaminada con contenido místico y esotérico, desde la creación hasta el Apocalipsis de Juan, en la versión Reina Valera 1960. Y aquí quiero dar los datos de los versículos modificados que se hallan en el Pentateuco. Y las modificaciones van desde sinónimos que se pueden decir en español que están puestos en otro idioma para complicar el entendimiento. Desde esos sinónimos en otro idioma, ya sea en arameo, ya sea en hebreo u otra lengua, cuando Casiodoro de Reina lo había puesto en el idioma español. Lo llevaron a otro idioma para complicar. Y de esa manera hacer difícil al lector, a medida que va leyendo, tener la comprensión del mensaje, a ir asimilando y comprendiendo lo que Dios quiere. No, tiene que empezar a hacer todo tipo de análisis y de estudios, porque las cosas están voluntariamente hechas para producir dificultades. Por ese motivo, en el libro del Génesis se hallan básicamente 200 versículos modificados. En Éxodo, 151 versículos modificados. En Levítico, 173 versículos modificados. En Números, 164 versículos modificados. En Deuteronomio, 163 versículos modificados, lo cual nos da un total de básicamente 851 versículos modificados en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, escritos originalmente por Moisés. ¿Qué encontramos? ¿Qué han hecho? ¿Qué se observa de estas modificaciones?
Dos cultos, dos reinos compiten en la versión bíblica Reina Valera 1960. Dios, autor del texto bíblico, y Lucifer, Luzbel, Satanás, el demonio. Este, por medio de sus agentes infiltrados en las instituciones religiosas, introdujo herejía, blasfemia, mentiras, paganismo, nombre de deidades paganas y contradicciones por doquier en el texto bíblico. No se alarme y diga, esa declaración es una importante herejía. Usted puede pensar eso si desconoce lo que se viene haciendo desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ciertas personalidades que vivieron durante el siglo XIX dijeron, vamos a cambiar un poquito aquí y otro poquito allá. Y al final, cuando tengamos el cuadro completo, va a estar allí en la Biblia nuestra doctrina luciferiana y no la de ellos. O sea que, palabra a palabra, poquito a poquito, vocal a vocal, sílaba a sílaba, hasta crear una verdadera hecatombe. Bueno, en esta versión, en la Reina Valera 1960, la hecatombe se ve plenamente. Acompañemos y observemos algunos ejemplos de lo verdadero de las palabras de estos agentes ocultistas. La Biblia Reina Valera 1909 posee 107 alteraciones. Esas 107 alteraciones generan básicamente en el texto bíblico más de 2000 versículos modificados. La Biblia Reina Valera 1960 posee 186 alteraciones, que básicamente generan no menos de 3500 versículos modificados. La Biblia Reina Valera 1977 posee 280 alteraciones, lo cual genera no menos de 4500 versículos alterados. Actualmente, versiones de la Biblia que tienen 1200 alteraciones generan arriba de las 10.000 versículos modificados. Hablaron con verdad, lo realizaron. Nos ocuparemos de la Biblia en español, la más conservadora, esto de labio de los expertos, y veremos que hay mucho ocultamiento interno, y el Evangelio y los protestantes de la actualidad es solo una caricatura comparado con el original. Esto ocurre porque el texto bíblico fue adulterado, y de esa manera pueden sostenerse todas las herejías que quiera promover la gran ramera. Se observa que los cambios realizados en la Biblia fueron para potenciar las acciones de la cizaña del campo. Introdujeron en el texto bíblico lenguaje esotérico, místico, de las ciencias ocultas. Escribieron nombres de deidades paganas que nunca Dios dijo. Eliminaron oraciones e insertaron otras. Degradaron así la historia bíblica, eliminando los grados dignatarios de los hombres nobles de la historia, y el mensaje original de Dios fue modificado, secularizado totalmente. El resultado final es deplorable. No se puede ver esta realidad si no se lo compara con la Biblia antigua del Oso, la versión antigua de Casiodoro de Reina, 1569. Los cambios van desde sinónimo de otros idiomas. Esto impide entender la lectura directa. La eliminación completa de oraciones narradas en el original y el cambio por otras, que en algunas ocasiones son una explicación de lo eliminado. En otros casos la oración dice lo contrario de lo que expresaba el original. Se comprobaron herejías directas, las cuales
no pueden verse sin cotejarla con la Biblia antigua, la del Oso de Casiodoro de Reina, 1569. Comenzaremos viendo algunas palabras que ya no están en la versión Reina Valera 1960. Primero en la creación, seguiremos con las oraciones alteradas y observaremos algunas herejías increíbles. Usted que quizás está escuchando por primera vez esto dirá, ¿podrá ser así? Porque es lo primero que piensan. Es lo primero que viene al corazón de las personas por el trabajo subconsciente que le hicieron a través de todo tipo de manipulación subliminal y de todo tipo. Lo primero es la desconfianza, la duda sobre el mensajero y tratar de crucificar y hacer lo que sea con el mensajero. Pero las pruebas son más que evidentes. Hemos estado pasando y vamos a pasar la cantidad de versículos alterados que usted mismo lo puede corroborar. Usted mismo, si quiere. A medida que vaya viendo eso, usted se va a dar cuenta, si es que tiene temor y reverencia de Dios, la barbaridad que se ha realizado. Pero, para aquellos que no pueden comprender, vamos a presentar primero los cambios y una serie de datos de información. Vamos a presentar también información sobre el proceso que llevó a esta destrucción del texto bíblico, porque no se usa el Textus Receptus, sino que se usa un texto generado y terminado en 1881 por Westcott y Horst, que es totalmente una profanación de la historia, de la Biblia y de todo el mensaje de Dios. Se dejó de lado el Textus Receptus y se usa ese texto. Y ese texto le permite hacer en las Biblias modernas lo que usted va a ver, lo que usted va a escuchar, que vamos a presentar. Esto no se trata de mitos, de fábula, no se trata de ninguna persona buscando sobresalir en algún lugar, sino de dar una amonestación a lo que han hecho. Es algo muy grave y que es necesario tenerlo totalmente en cuenta. Vamos a ir en primer lugar a ver qué pasó en la creación. Estadísticas del libro del Génesis. En este estudio presentaremos en primera instancia 241 cambios. La palabra que ya no tenemos, pero sí están en el original. Cambios de palabra en la creación. Ahí tiene, usted puede ver el versículo bíblico. ¿Y qué pasó ahí? Quitaron la palabra naturaleza. ¿Y qué pusieron? Género. Para modernizarlo, ¿vio? En el segundo caso, quitaron la palabra nuevamente naturaleza y pusieron la palabra especie. Para modernizar. Ahora, ¿qué genera eso? Después se lo menciono. Quitaron la palabra criatura en el tercer caso y pusieron la palabra seres, ya llevándolo hacia Darwin, ¿vio? Una criatura es algo que Dios hizo en un momento de forma perfecta. Pero ellos sacaron esa palabra y pusieron seres, como algo medio raro, desconocido, lo analizamos. Después le decimos qué es, dice Darwin. En el cuarto caso, vemos la palabra ballena, que no tenemos. ¿Qué tenemos hoy? Monstruos marinos, para ya ir llevándolo hacia el Tyrannosaurus Rex y todas esas cosas, ¿no? Se quitó la palabra o las palabras animal que respira. ¿Y qué se colocó ahí? Ser viviente. Ser, la palabra ser. Ya no un animal completo, sino algo ahí que vive, ¿no? Y en el sexto caso de esta presentación, que tenemos, se quita la siguiente oración: criaturas de alma viviente. La palabra alma, que indica lo espiritual de todo ser viviente,
de todo aquello que tiene vida, la eliminaron totalmente, prácticamente en su totalidad. ¿Y qué pusieron? Seres vivientes. De esta manera, lo que ellos persiguen es vincular toda la creación con la idea y la teoría de la evolución, los términos y las clasificaciones de Darwin. Eso han hecho en la versión Reina Valera 1960, pero no es solo eso. En la próxima audición vamos a presentar más y después seguiremos con todos los hechos para que usted tenga una idea preliminar de estas cosas y luego vamos a tomar versículo a versículo para hacer algunos programas en donde podamos desarrollar la intención, la idea, con más tranquilidad que ahora. Ahora queremos presentar el cúmulo de información. Después de hacer la comparación del Pentateuco y los libros históricos, observamos cómo los cambios se proyectan hacia el reino de Lucifer. No importa si se cambia una vocal, una sílaba, una palabra o una oración. Lo importante para ello es denigrar, degradar y dejar en el ridículo aquella famosa expresión que dice: la Biblia es la infalible palabra de Dios. Y eso es lo que persiguieron. Para entender las obras realizadas se debe saber que es genuino odio que tienen esos agentes hacia Dios y hacia su obra con el hombre. Es odio en su máxima pureza, imposible de asimilar por el común de los hombres. Ese odio está expresado en los actos dejados, en los cambios que realizaron en el texto bíblico. Tampoco podemos desconocer que los cambios en el texto bíblico son el sustento de toda falsa doctrina que ha surgido en la iglesia cristiana evangélica del siglo XX y la actualidad. Son el instrumento que lleva a millones y a millones de hombres al infierno, los cuales siguieron herejías que le enseñaron con las Biblias adulteradas, que permite todo tipo de apostasía y destruye a las iglesias en la actualidad. Hasta aquí nos permite llegar el tiempo de esta audición, y para los que ven el video, ustedes han visto las imágenes, ahí el contenido está presentado, ahí están los hombres que han hecho el trabajo, las caras visibles, y después, obviamente, están los personajes de siempre. Pero a este tema lo continúo en la próxima audición. Dios bendiga a todos y hasta entonces.